Bueno, muy buenas tardes tengan todos quienes nos están observando desde diferentes partes de México y el mundo. Y pues el día de hoy tenemos el agrado de tener nuestro último plantástico del año y la invitada de hoy es la doctora Itzi Fragoso Martínez. Permítanme leerles una semblanza de la doctora, que ya la tenemos aquí. La doctora Itzi Fragoso Martínez cursó sus estudios de licenciatura y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, abarcando temas como la taxonomía, filogenética y diversificación del género más diverso de la flora mexicana, Salvia, de la familia Lamiaceae. Actualmente, la doctora es investigadora titular adscrita a la Red de Biodiversidad y Sistemática del Instituto de Ecología AC y es editor en jefe de la Flora de Veracruz. Su área de interés se centra en la taxonomía, filogenia y evolución de las plantas con flor, particularmente las familias Lamiaceae, la familia de la lavanda, la menta, la albahaca, el romero y Passifloraceae, la famosa familia de la flor de la pasión y la maracuyá. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con más de 20 publicaciones arbitradas que abarcan, entre otros temas, la descripción de nuevas especies, la reconstrucción filogenética basada en datos moleculares y aspectos metodológicos de la filogenómica de las angiospermas. La doctora ha dirigido 3 tesis de licenciatura y 3 de maestría, la mayoría sobre taxonomía de distintos grupos de plantas con flor. Además, ha impartido cursos de botánica, sistemática y bioinformática a nivel licenciatura y posgrado. Y además ha sido coautora de libros de texto y de material didáctico de temas botánicos para estudiantes de la carrera de biología. Bienvenida, doctora. Hola, buenas noches a todos y gracias por invitarme. Eh, pues gracias también por la presentación. Yo les voy a platicar un poco de mi aventura con la florística o con la flora de Veracruz específicamente. Eh, y bueno, esta es como la historia, ¿no? De cómo partiendo de algo como más general, estamos como enfocándonos ya en grupos particulares de plantas. eh, bueno, déjenme ver cómo se mueve esto. Ok, bueno, pues algo así como muy general es que es una flora, ¿no? Que es una flora es un estudio que documenta la diversidad de una región dada. De manera, eh, digamos, típica, una flora incluye descripciones taxonómicas de los organismos involucrados, bueno, de las plantas involucradas, herramientas para la identificación, que en este caso serían claves. Algunas incluyen información de la distribución en el estado y tal vez en el estado o la región de la que versa la flora. Y pueden incluir también información sobre los usos comunes o los nombres comunes de las especies que se están abordando. Aquí hay un ejemplo con flora de Veracruz, que recientemente tuvimos la modificación de los interiores y bueno, al menos podemos ver por ahí, ¿no? Esta parte de la... Me parece que no tengo un puntero para señalarles, no sé si pueden ver este puntero. Pero bueno, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? De un mapa de distribución, las claves y las descripciones taxonómicas, junto con un índice que recientemente incorporamos para dar como más fluidez a la lectura de la flora. No todas las floras tienen ese formato necesariamente, ¿no? O ese diseño de interior. Bueno, en México han habido muchos proyectos florísticos, algunos de ellos ya han concluido. Aquí les pongo esta figura del artículo de Sosa y colaboradores, donde podemos ver las principales floras que tratan de describir la flora de nuestro país. Si se fijan, hay ciertas áreas que están, pues que no se han abarcado, bastante importantes, pero bueno, aquí les marqué con asterisco las floras o los proyectos florísticos que ya han concluido. Bueno. Y ahora, ya que los tengo aquí como público cautivo, les voy a hablar de Flora de Veracruz. Bueno, la Flora de Veracruz es uno de estos proyectos florísticos bastante longevos, ya casi vamos a cumplir 50 años. Fue fundada por el doctor Gómez Pompa, que fue pionero de la ecología y la conservación en nuestro país. Aunque ya se había concebido desde mucho antes, tenemos algunos escritos y propuestas de 1975. El primer fascículo se publicó en 1978. La autora fue la doctora Victoria Sosa y es la familia de Liquidambar, ¿no? Que actualmente sería Altingiaceae.
pero bueno, en este momento o en ese tiempo era Mamelidaceae. El objetivo claro de la flora de Veracruz desde su fundación fue inventariar y describir a las especies de uno de los estados más diversos o más ricos en especies vegetales, que es Veracruz. A lo largo de su historia, Flora de Veracruz ha tenido distintos editores en jefe, en realidad 3, que han estado diferentes periodos, ¿no? Con distintas duraciones. Ellos han sido el doctor Arturo Gómez Pompa, la doctora Victoria Sosa y el doctor Gonzalo Castillo por casi 20 años. Ellos en su conjunto y con sus colaboradores lograron la participación de más de 110 autores en la flora de Veracruz y de múltiples instituciones, ¿no? En la actualidad, el equipo editorial de Flora de Veracruz pues, se renovó un poco, se reestructuró y ahora estoy yo como editor en jefe y tengo el apoyo de 2 coeditores, que sigue siendo el doctor Castillo y la doctora Redonda en esta ocasión, que también trabaja en el INECUL. Pero además nuestro equipo está apoyado fuertemente por 2 piezas clave, que son el editor técnico Emanuel Martínez y nuestra ilustradora Teresa Jiménez. Algo importante de Flora de Veracruz es que en su mayoría se prioriza la elaboración de ilustraciones originales para los fascículos. Entonces, tener una ilustradora científica en nuestro equipo es vital. Además de estas personas que les acabo de mencionar, también contamos con un comité editorial con los investigadores que tenemos del otro lado, que nos apoyan en la revisión de los escritos y en las correcciones, ¿no?, de los mismos. Adicionalmente, hemos invitado a otros investigadores cuando conocemos o el grupo que están abordando, ellos son especialistas o están familiarizados con ellos, ¿no? Por ejemplo, con los helechos, hemos invitado a otros revisores y cosas de este estilo. Lo ideal, o bueno, nuestro objetivo, ¿no?, es que la flora tenga una buena calidad. Y para ello necesitamos bastantes revisores. Bueno, pues hasta la fecha hemos publicado 211 fascículos en Flora de Veracruz. Estamos próximos a publicar el 212, con el que vamos a cerrar el año. Estos fascículos han abarcado más de 190 familias, cerca de 740 géneros y cerca de 2.500 especies. Aquí tenemos unas gráficas y si se fijan, el color dorado sería la diversidad o la cantidad de especies estimada para Veracruz, en el caso de la barra de especie, y bueno, aquí al lado se ven las que hemos abarcado. Entonces todavía nos queda un camino largo por recorrer. Aquí también les puse una imagen de cómo ha ido cambiando en el tiempo las portadas de la flora de Veracruz. Recientemente, con el número 200, comenzamos una nueva etapa con un distinto formato de portada. Bueno, además de que se abordan familias, Flora de Veracruz también tiene fascículos clave, que son aquellos, icónicos, que son aquellos que han sido listados de ciertos grupos de plantas. Tenemos el listado de espermatofitas o plantas con semilla, y recientemente tuvimos una colaboración importante con investigadores que trabajan con briofitas, por lo que también ya tenemos los listados de antoceros, musgos y hepáticas. Próximamente tendremos un listado de pteridofitas y así vamos a poder completar la lista de todas las plantas terrestres de Veracruz. Es evidente que muchos de estos fascículos, se publicaron antes y pues algunos requerirán su actualización en su momento. Cuando hablamos de las estadísticas de Flora de Veracruz o a quienes alcanza, nuestra flora alcanza a más de 80 países, principalmente, el público, los lectores son de México, seguido de Estados Unidos de América y después Alemania. Y recientemente, como una estrategia para llegar a más público, hemos implementado las redes sociales, ¿no?, con esta cuenta de Instagram, que espero que algunos de ustedes ya la conozcan,
Y si no, aquí está el código QR para que nos puedan seguir. Y mientras le voy a dar un trago a mi té para que lean el código QR. Bueno. ¿A qué retos nos enfrentamos en Flora de Veracruz? A los que se enfrenta cualquier flora seguramente, ¿no? Como la taxonomía es algo súper dinámico, pues hay un constante cambio en los nombres, etcétera, dados los resultados de análisis filogenéticos. Entonces, la actualización nomenclatural es uno de nuestros retos, de acuerdo como a la APG. Y otro reto grande es abordar grupos altamente diversos. Si se fijaron en nuestra gráfica de las especies que nos falta, pues mucho de esto es porque nos faltan las familias más grandotas. Aún no han sido abordados, por ejemplo, Euphorbiaceae están como en proceso, Lamiaceae también, pero por ejemplo, Acanthaceae todavía no está, Rubiaceae tal vez la van a abordar pronto, pero todavía nos falta. Leguminosas no están abordadas en su totalidad, orquídeas tampoco, entonces realmente son grupos altamente diversos que nos está faltando cubrir. Bueno, aquí les puse una lista de algunos de estos grupos, además de lo que les mencioné antes, por si de casualidad algunos de ustedes les interesan y quisieran participar con nosotros en Flora de Veracruz. Si alguno de estos es de su especialidad o algo así, nada más para que sepan si les interesa. Si se fijan, también está Melastomatase, que es altamente diversa en Veracruz, ¿no? Y algunos grupos que tal vez no tienen, sí tienen especialistas, pero tal vez no han participado en la flora, ¿no? Como Amaranthaceae, Caryophyllaceae, etcétera. Tal vez alguno de ustedes lo quiera hacer. Y también aquí les puse los helechos, ¿no? También hay muchas familias, y otra vez, ¿no? Es la parte de la actualización nomenclatural. Los helechos también tienen la PPG y hay un rearreglo de las familias y de las especies de acuerdo a la PPG, ¿no? Entonces también, pues tenemos muchas familias segregadas y pues son algunas pequeñas, etcétera, y se pueden ir abordando poco a poco. Bueno, ahora sí, ¿cómo nos acercó la flora a grupos particulares? Bueno, en mi labor en la Flora de Veracruz, al principio como miembro del comité editorial, posteriormente como coeditora y ahora como editora en jefe, ha sido un largo camino, pues empezamos a revisar como esta lista que tenía el doctor Castillo de todos los grupos que no habían sido abordados. Para mí fue una sorpresa muy grata ver que Passifloraceae no se había abordado. No sé por qué. Y bueno, ustedes, tal vez los que me conozcan, me conocerán por trabajar con Lamiaceae. Pero mi primer amor fueron las pasifloras. Yo quería hacer una tesis en pasifloras. Al final terminé trabajando con Lamiaceae, que ha sido un camino también súper bonito, pero pues, las pasifloras siempre me han llamado muchísimo la atención. Entonces, al haber este nicho disponible, pues obviamente fue lo que yo quise abordar, ¿no? Fue un trabajo más o menos de año y medio, ¿no? Porque fueron bastantes ejemplares, bastantes colecciones que revisar, circunscripciones que entender. Y bueno, al final terminamos con un producto con 35 especies reportadas para Veracruz. Aquí está. Ahora, recordando, ¿no? Esto que les dije de la APG y de todos estos cambios nomenclaturales, ahorita vamos a platicar más de la familia Passifloraceae, pero ya se había cubierto parte de ella con anterioridad en el fascículo 47, en el 85, y se habían descrito, bueno, se habían revisado, ¿no? Estos tres géneros. Ajá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Passifloraceae, no? Passifloraceae está en uno de los órdenes más diversos, que es Malpighiales, junto, por ejemplo, con Euphorbiaceae y sus segregados. Entonces, es un orden que ha tenido también bastantes cambios al interior. Por ejemplo, Euphorbiaceae, ¿no? Que se ha segregado como en 5 o 6 familias, en las Alicáceas y Flacurtiaceas, que también han tenido como bastantes cambios.
En la actualidad, entonces, Passifloraceae incluye a las que antiguas familias Turneraceae y Maleserviaceae. Esto, bueno, aquí las podemos ver, ¿no? Que todas están conformando un clado y comparten estas características que les puse en el otro lado, ¿no? La presencia o la producción de glucósidos cianogénicos, la presencia de una estructura hipantoide, que no incluye necesariamente el androceo, es decir, es este tubo floral, ¿no? Que está formado por la fusión de cáliz, corola y en ocasiones androceo. Ahí sí que. Y la presencia de una corona, que es no es realmente un versilo, ¿no? Pero es una estructura que está intermedia entre la corola y los estambres. Puede tener, dependiendo de la familia, puede tener origen corolino o estaminal. Entonces, bueno, consideraron que estas eran sinapomorfías y que esto podía unir a estas antiguas familias y ampliar la circunscripción de Passifloraceae. Entonces, en la actualidad, Passifloraceae ya tiene 28 géneros y casi 1000 especies y tiene distribución pantropical. Ahora está dividida en 3 subfamilias, ¿no? Lo que antes eran las familias individuales pasaron a ser subfamilias, siendo la menos rica en especies Maleservioideae, ¿no? Y es la que además tiene una distribución limitada a las zonas áridas de Sudamérica. Las otras 2 familias tienen una distribución pantropical y son un poco más diversas. Pues como ya platicamos que Maleservioideae solo está en Sudamérica, pero no está en México, ¿no? Entonces en México solamente tenemos presentes a Passifloroideae y Turneroideae. Aquí les puse unas características de Turneroideae, ¿no? Que son la damiana y plantas afines. Bueno, pues que son carentes de zarcillos porque las Passiflora sí los tienen. Los pétalos son comúnmente ungiculados, es decir, que parecen una uña en la base, como podemos ver en la imagen. Pueden llegar a tener corona, y si la tienen es poco desarrollada, y no tienen un androgiróforo, que es esta estructura que eleva al gineceo y al androceo, que tienen las características, ¿no?, de las pasifloras. En nuestro país, Turneroideae está representada solamente por 3 géneros, que son Erpliclia, que son árboles, Periqueta y Turnera, que son hierbas. Y es pues, el grupo que tiene menos especies en nuestro país. En el caso de la subfamilia Passifloroideae, pues estos ya son plantas trepadoras, tienen zarcillos y tienen una corona bien desarrollada generalmente en la mayoría de sus especies y presentan lo que ya habíamos platicado, ¿no?, el androginóforo. Y en México, pues, está solamente representada por el género Passiflora y 2 subgéneros que son Decaloba y Passiflora. Sin embargo, es el género de la familia que tiene mayor cantidad de especies. Les voy a platicar de algunas estructuras que tiene la familia, que son características, ¿no? Por ejemplo, tienen estructuras secretoras que pueden secretar néctar o pueden secretar algunos aceites. Estas estructuras pueden estar en distintas estructuras, en distintos órganos, por ejemplo, los peciolos, las láminas de las hojas, las estípulas, las brácteas, etc. Y entonces aquí les puse algunas ilustraciones de flora de Veracruz de algunos ejemplos, ¿no? Entonces no se ve claramente, pero en la primera imagen tenemos estos nectarios en la lámina de la hoja, ¿no?, que también les conocen como ocelos. En la segunda tenemos en el peciolo unos nectarios, y en la tercera tenemos estas brácteas y estípulas que secretan aceites. No se ven muy claros, pero son como, parecen tricomas glandulares, ¿no?, que secretan aceites. Abajo tenemos a Turneroideae, que también tiene ahí unas glándulas cerca de la base de la hoja. Bueno, entonces habíamos hablado del hipantio, ¿no? Entonces, esta estructura hipantoide o hipantio, dependiendo los géneros, que puede o no incluir al androceo. Entonces, arriba tenemos algunos representantes de Turneroideae, en este caso no tienen este hipantio, en esas 2 especies particularmente no tienen la fusión con el cáliz, pero lo que sí tenemos son estambres epipétalos, ¿no? O sea, pueden ser excepciones. Bueno,
Si tienen la corona, puede estar fimbriada, o sea, pueden ser solo como pelillos, o puede estar formada por filamentos, escamas o glándulas, dependiendo igual, ¿no? O sea, turnera tiene escamas o glándulas en la base de los pétalos, que sería como esta estructura. Abajo tenemos unas imágenes de las pasifloras que tienen estructura floral mucho más, pues, particular. Ajá. Y ahí podemos ver como las Illustrotere, la corona, que son estos filamentos que están ahí. Y la corona va a variar mucho, ¿no? O sea, va a ser la cantidad de elementos que tiene, o sea, el número de series que tiene, la forma de estos filamentos, ¿no? Si son más como hilitos o si son más robustos, etcétera, los colores, esto va a ser como variable. Y si se fijan, también tenemos una imagen donde están de frente las flores. Y ahí también podemos ver, ¿no? Que tanto la cantidad como la longitud de los elementos o de los filamentos de la corona varían entre estas dos especies que se Illustrotere. Bueno, los frutos pues van a ser cápsulas o bayas y vamos a tener semillas ariladas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos comemos un maracuyá o una granada china, pues lo que realmente nos estamos comiendo, lo que es acidito, es el arilo, ¿no? Lo que está rodeando la semilla. Es por ello que varias especies, principalmente de Passifloridae, se cultivan por sus frutos. Y algunas otras que son silvestres también se consumen de manera local, ¿no? Por ejemplo, Passiflora fétida. Igual, ¿no? Aquí tenemos unas cápsulas que son de turneroide, la de Herbiclea y la de Piriqueta. Y luego tenemos aquí distinta morfología en el fruto de algunas especies de Passiflora de Veracruz. Una que es una cápsula que abre, y bueno, que es una baya dehiscente, y luego tenemos dos bayas indehiscentes, con diferente, ¿no? Morfología todas ellas. Bueno, pues, de manera general, las especies de esta familia, como ya les platiqué, ¿no? De los frutos, pues se cultivan algunas por la importancia de sus frutos, pero también por su importancia medicinal. En el caso de Passiflora, pues Passiflora incarnata tiene propiedades sedantes, tranquilizantes. En el caso de la Damiana turnera difusa, se emplea en la medicina tradicional como antitusiva y también antidiurética, pero tiene muchos más usos, ¿no? Algunas especies que me he encontrado, pues reportadas en la literatura o incluso en las etiquetas de herbario, también reportan actividades sedantes y analgésicas. Bueno, otras especies pues tienen valor ornamental, ¿no? O sea, por ejemplo, Herbiclea se cultiva en muchos jardines, son árboles con estas flores que tienen aquí arriba naranjas, pues bastante bonitos, ¿no? Y muchas pasifloras que también se cultivan por su valor ornamental. Y ustedes a lo mejor van a decir, bueno, pero las pasifloras sí se conocen bien en México, se han estudiado en muchas floras. Sí, en Veracruz no se habían estudiado nada más. Entonces aquí les tengo como un resumen de en qué floras se han estudiado las pasifloras y las turneras. En qué floras y cuántas especies más o menos tienen, ¿no? Es un ejercicio nada más de búsqueda en algunas floras. Hay otras floras que posiblemente ya están, pero los recursos no están disponibles en línea. Por ejemplo, no galiciana, ¿no? Entonces nada más es un ejemplo aquí. Si se fijan, bueno, Guerrero hasta el momento es una de las que tiene más especies, tanto de Passifloroide como turneroide. Bueno, en el checklist de Villaseñor de las plantas mexicanas también reportamos estos números, ¿no? Se reportan más o menos un total de 84 especies de la familia Passifloraceae para nuestro país, con 25 endémicas. Bueno, partiendo de esta información, que ya platicamos, ¿no? Lo que hay en las floras, lo que se hizo en el proyecto Flora Veracruz, en mi viaje espiritual y así, y la necesidad de participar, bueno, no la necesidad, sino la invitación que se nos hizo a participar en el Floramex, pues empezamos a revisar cuántas especies de pasiflora hay en México, ¿no? Fue como la pregunta, bueno, ¿realmente hay estas 84 especies que se reportan, o hay más o hay menos? Es un proceso que estamos llevando todavía a cabo, pero digo, tenemos una lista preliminar. Hasta el momento
he curado varias colecciones de herbario, y las que puse en el asterisco es que son parcialmente, ¿no? Todavía me falta curar, o sea, porque son colecciones pues, bastante extensas, ¿no? Como la colección del Herbario Nacional o la colección de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y bueno, además de esto, conjugado con la colecta en Veracruz y estados aledaños que hemos tenido la oportunidad de hacer, pues hemos estado como trabajando continuamente en producir una lista de pasifloras para nuestro país. Hasta el momento lo que tenemos de manera preliminar es, bueno, pues que reportamos un poquito más de especies que el doctor Villaseñor. Y claro, o sea, esto es normal, ¿no? Porque el objetivo de su artículo no era necesariamente como enfocarse en grupos concretos, ¿no? O sea, es algo muy general de toda la flora mexicana, ¿no? Entonces ya cuando nos acercamos bien a los grupos, pues podemos encontrar variaciones que son esperadas, ¿no? Pues aquí también veríamos que el porcentaje, o bueno, la cantidad de especies endémicas aumenta. Entonces aquí hice una gráfica de pastel para enseñarles, ¿no? O sea, de la cantidad de especies nativas, cuántas son endémicas, y bueno, también tenemos especies naturalizadas en nuestro país. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se distribuyen estas especies en los estados? Pues Chiapas, ¿no? Chiapas es el estado que tiene más especies de pasiflora. ¿Por qué? Porque ya se conecta, o bueno, está más relacionado con flora mesoamericana, entonces comparte muchas cosas que existen en Centroamérica. Y también tiene muchos endemismos. Bueno, después de él le sigue Oaxaca, Veracruz y Guerrero, ¿no? Que muchas veces son los sospechosos comunes, ¿no? Bueno, y bueno, hay estados que tienen poquitas especies, como Tlaxcala, etc. Aquí puse unas fotos ilustrando algunas de las especies nativas que no son endémicas, por ejemplo, Passiflora ciliata, Brionoides o guatemalensis. Pues nada más bonitas fotos para que vean su belleza, ¿no? Y vean cómo cambia la morfología, ¿no? Por ejemplo, de las coronas, etcétera. Los hábitats, en el caso de ciliata, que es de unas costeras. En el caso de Brionoides, que es como de bosques un poco más secos, etcétera. Algunas de las especies endémicas les puse en esta siguiente lámina, que son de amplia distribución, ¿no? Passiflora consatiana, que tenemos acá en Veracruz, pero también se encuentra en otros estados como Puebla, Passiflora rugosísima o exudans, ¿no? Que está como en veintitantos estados, pero es endémica de nuestro país. Y aquí puse fotos de tipos porque hay unas de estas especies que solamente se conocen de los tipos, ¿no? Son especies endémicas que tienen una distribución mucho más restringida. El caso de la huana, Passiflora lahuana, que se conoce solamente del tipo y es de la región del Valle de Tehuacán, Cuicatlán. Bueno, después está Passiflora pendens y con planata, que no se conoce solo del tipo, pero por términos de la composición puse las imágenes de los ejemplares del herbario. Pero están restringidos a un solo estado, ¿no? Que sería Chiapas y Oaxaca, respectivamente. Y también tenemos varias especies naturalizadas. Aquí solo puse un ejemplo de 3. Passiflora edulis, que es el maracuyá. Alata, que es ornamental, pero se ha encontrado varias veces escapada de cultivo. Y Tarminiana, que ya ha sido reportada como una especie invasora, por ejemplo, en Hawái. Y si ustedes viajan de Puebla para Veracruz, van a encontrar grandes extensiones con individuos enormes de Passiflora terminiana, ¿no? Entonces también habría que evaluar si ya se está volviendo un problema en nuestro país, ¿no? Al menos en esos bosques que están ahí. Y Ciudad de México también se puede encontrar Passiflora terminiana en el Pedregal de San Ángel, en el bosque de Tlalpan, ¿no? Entonces también ver si está desplazando alguna especie nativa, ¿no? O qué está pasando. Bueno, Passiflora terminiana es una especie sudamericana, ¿no? Entonces, nada más ahí. Y entonces nos gustaría desmenuzar un poquito más qué está pasando con la distribución de estas plantas, ¿no? Hasta ahorita sabemos más o menos cuántas hay, ¿no? La pregunta es cuántas hay. Sabemos que hay 100. Ahora, ¿cómo se distribuyen? Solo tenemos como datos como muy burdos, ¿no? O sea, endémica, no endémica, etcétera. Pero ya próximamente estaremos investigando eso en colaboración con la estudiante María Isabel Olivares y su asesora, la doctora Mireya Burgos, para ver, ¿no? Discernir
dilucidar los patrones de distribución de las pasifloras en México, ¿no? Y saber qué está pasando, si existen algunas variables que las están haciendo que prosperen más en unos sitios que en otros, o cómo son sus patrones. Si hay algunos sitios con más endemismos, etcétera, ¿no? Porque yo le estoy dando información burda de Chiapas, pero a lo mejor es sobre en una parte específica de Chiapas, etcétera, ¿no? Entonces, como que es un proceso que estamos llevando a cabo. Bueno, a la par, pues tuvimos la fortuna de ser financiados en el INECOL para establecer una colección viva de pasifloras de Veracruz. Entonces, eso es lo que estuvimos haciendo el año pasado, colectando pasifloras de Veracruz para cultivarlas, propagarlas y tenerlas en la colección científica en el Jardín Botánico Clavijero. Aquí les puse algunas fotos de las plantas que ya han florecido en cautiverio, no, en cultivo. Aquí hay también una foto de cómo están nuestras plantitas en los invernaderos y abajo hay cómo se van a exhibir, ¿no? Tienen estas escaleritas y estas macetas y se están exhibiendo en una parte sombreada que tenemos en el Jardín Botánico. Entonces, si ustedes son aquí de Veracruz o están cerca de Jalapa y vienen al Jardín Clavijero, pueden visitar nuestra colección de pasifloras veracruzanas, ¿no? Hasta ahorita tenemos 32 especies, no todas ellas de Veracruz, pero la mayoría. Entonces, pues es un recurso importante, ¿no? Una colección viva es un recurso importante para estudios que queramos hacer mucho después, ¿no? Es decir, si después necesitamos material para empezar a analizar DNA o hacer anatomía o hacer biología floral, pues ya tenemos el material para que sea el punto de partida, ¿no? O incluso ver fitoquímica, metabolitos, farmacología, etc. Bueno. Y también a la par estamos colectando, con el apoyo de la doctora Patricia Rivera, pasiflora y con el coacheo del doctor Germán Carnevali, pasifloras de la península de Yucatán. Esquejes por los que tenemos que ir próximamente. Bueno, algo importante, ¿no? Y como de las ramificaciones de nuestro equipo de trabajo o de nuestro grupo de investigación, tanto de la flora como de las pasifloras, pues cabe mencionar, ¿no?, las ilustraciones de Teresa Jiménez, que particularmente las ilustraciones de las pasifloras han ganado la mención honorífica en el concurso que se hace en el Jardín Botánico de Sydney, que se llama el concurso Margaret Flockton. Han ganado mención honorífica sus ilustraciones, ¿no? Si lo pueden ver, son un detalle impresionante y una técnica excepcional, ¿no? No solo porque trabaja conmigo, sino que aquí están las ilustraciones y ustedes lo pueden comprobar. Bueno. Ok. Y ya, ¿no? Esto fue lo que les quería contar de las pasifloras. Pero también la flora de Veracruz, bueno, estando yo como responsable en este momento principal de flora de Veracruz, pues me ha llevado a acercar a otras personas a estos grupos que a lo mejor no han sido estudiados particularmente en el estado. Es el caso de mis estudiantes. Una de ellas es Karen Azar, que está estudiando las zonagracias de Veracruz, particularmente el género Onetera. Pero Karen a veces está estudiando las lodígeas, a veces está estudiando otros géneros, entonces nos está apoyando con varias. Igual, o sea, no es como, no se ha trabajado Onagracia en otras floras, ya están trabajadas, pero de nuevo, en Veracruz por alguna razón no se habían abordado. Y es importante, ¿no?, que los chicos aborden grupos poco estudiados, pero que también tengan este acercamiento a los grupos, ¿no? Tal vez después puedan tener los conocimientos para migrar a otros grupos que les gusten, pero tener esta base a través de aportar estos grupos concretos, ¿no? También está mi estudiante de licenciatura y después maestría, Andrea Chávez, que ella está trabajando con leguminosas, cosas de la subfamilia Cercioideae, que otra vez, ¿no? Las leguminosas tuvieron un rearreglo y ya las 3 subfamilias que conocíamos pues ya no son, ya son como 7. Entonces ella está estudiando como las bahuinias y como los segregados, ¿no? Que es Nela, que son las bahuinias trepadoras. Y bueno, sí, hay personas que trabajan leguminosas en México, sí, pero necesitamos más. Y bueno,
Algo que también nos ha gustado, bueno, es una estrategia que hemos empleado para atraer a los estudiantes y formarlos, es hacer que nuestros estudiantes de servicio social también nos apoyen con los fascículos. Así ellos aprenden de taxonomía, de morfología de los grupos y además nos apoyan, ¿no?, en Flora Veracruz, y pueden tener algunas publicaciones en la Flora. Por ejemplo, el caso de Rubí Hernández, que estuvo haciendo el servicio social con nosotros este año y nos ayudó con el fascículo de calcio lariace, que está próximo a salir, ¿no? Va a ser nuestro último fascículo de este año. Pero Rubí también, como estuvo los 6 meses, pues nos estuvo ayudando con algunos otros géneros de Onagrace. Entonces, creo que aquí, pues para mí es muy importante decir que hay que darle este espacio a los estudiantes, ¿no? Hay que acercarlos a los grupos, que transmitirle nuestro amor o el conocimiento por los grupos y hacerlos pues no sé, hacerles emocionarse, ¿no?, con los grupos, con la taxonomía, etcétera, y que la vean desde otra perspectiva, ¿no? Porque muchas veces la taxonomía se ve como algo aburrido, sí, ¿no?, que hace así como que Itzy en su oficina encerrada, ¿no? Pero no, o sea, la taxonomía es interesante, la morfología es algo muy bonito, y entonces como que acercarnos a estos chicos y que tengan este tipo de productos para mí es muy gratificante. Y bueno, de otras cosas, ¿no?, que hacemos como equipo de Flora de Veracruz y colaboradores es justamente eso, ¿no? O sea, una de nuestras obligaciones es formar nuevos taxónomos. Y si no los podemos formar, al menos a otros profesionales, ¿no?, de otras áreas, acercarlos a las plantas, ¿no?, a entender las herramientas para identificar las plantas o para conocerlas. Tal es el caso de algunos cursos que hemos dado de morfología, donde hemos tenido estudiantes pues de áreas como más farmacológicas o más ecológicas, etcétera. También, por ejemplo, ¿no?, no mía, pero en la ilustración, la ilustradora de Flora de Veracruz, Teresa Jiménez, ha tenido cursos un poco más profesionalizantes, donde también está preparando nuevos ilustradores científicos, ¿no? O ha tenido residencia, o ahorita tiene bajo su cargo, ¿no?, una residencia, bajo nuestro cargo, una residencia de ilustración, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no?, de alguna manera transmitir lo que conocemos para seguir formando profesionales en ciertas áreas, ¿no?, es bastante importante para mí. Y además, bueno, es nuestra obligación, ¿no?, difundir los objetivos y los resultados de nuestras investigaciones con público en general, ¿no? Entonces aquí puse algunas fotos de las ferias científicas que hacemos en el INECOL y pues de las chicas, de las estudiantes, acercándose al público, haciendo juegos con ellos y difundiendo. Y bueno, eso es lo que les quería platicar hoy. Tal vez suena un poco breve, pero pues es un trabajo en proceso, ¿no? Aquí les dejo mi correo, si alguien me quiere contactar y hacer algún fascículo de Flora de Veracruz, hacer un servicio social, una tesis, aquí estamos y pues puedo escuchar preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Increíbles las pasifloras, de verdad. Difíciles de hallar porque pues a veces las vemos así en la enredaderita, pero encontrar la flor siempre es para todos quienes amamos las plantas un regalo. Tenemos Justamente. aquí, sí, tenemos aquí comentarios. Bueno, le mandan saludos, me imagino, estudiantes. Alondra Garduño, Tania, HD Tania. Ay, el doctor Memo, un abrazo. Luis Humberto Vicente Rivera. ¿Alguien que tenga alguna pregunta para la doctora? Aquí estamos. En lo que alguien hace preguntas, yo tengo una. En lo que se animan. Doctora, ¿qué piensa en general, así en una frase breve, que son o que significan los estudios florísticos ahorita en este año, en 2025? Porque oímos hablar mucho de que pues ya pasaron de moda, de que pues ya ahorita es la genética. ¿Qué simbolizan o para usted qué siguen significando
la taxonomía pura y los estudios florísticos en este 2025, en este año o en estas épocas? Bueno, la taxonomía pura es la base de todo, ¿no? O sea, yo no puedo ir a estudiar la fitoquímica de algo o los metabolitos de algo si ni siquiera tengo el nombre correcto de la planta, ¿no? Si no tengo la identificación. Entonces, sobre la taxonomía se pueden construir otro tipo de estudios ecológicos, etcétera, pero necesitamos siempre tener la identificación correcta de las plantas. Entonces, para mí es bastante importante, ¿no? Porque de ello va a depender los resultados de esos otros estudios. Y bueno, en términos generales, ¿no? O sea, necesitamos conocer la diversidad de nuestro país, o sea, ya como en otros términos. Y bueno, o sea, es importante conocerla para poderla conservar, ¿no? Para proponer estrategias de conservación o cosas de este estilo, ¿no? Pero hasta que no la conocemos. En el caso de Veracruz, esto es más importante porque tenemos una tasa de deforestación muy alta, ¿no? Entonces, pues sí, es algo preponderante. Excelente, pues sí, para que más personas se animen a estudiar la flora de algunas regiones, incluso que están sin explorar. Pensaríamos que ya todo está explorado y vi el mapa de las floras que está padrísimo. Lo voy a ahí a usar para mis clases, obviamente con los créditos correspondientes. Como el norte de México, los matorrales, que a veces los vemos feos, los desdeñamos, están prácticamente sin floras. Yo aspiro a que algún día hagamos la flora de la Sierra Madre Oriental, que bueno, parte es la abarcó los maestros Rendosky en aquel entonces con la flora del Bajío de regiones adyacentes, pero pues nada más la Sierra Gorda de Querétaro, falta San Luis, Tamaulipas, Puebla, otras partes caen en Veracruz, pero pues sí, las floras son un trabajo para toda la vida y es lo que también se le comparte a los estudiantes, que al entrar al herbario piensan que el trabajo se acaba en algún punto y les digo, no, yo voy a fenecer, voy a irme y el trabajo va a seguir. Sí, justamente, ¿no? O sea, es un trabajo para una vida, tal vez dos, ¿no? Como ha Total. demostrado acá Flora de Veracruz todavía, pero sí. Y justamente, ¿no? Estas regiones de los matorrales que no están tan estudiadas y tienen tan altos endemismos, ¿no? Cosas que conocemos, eh, pues sí nos está faltando. Sí, pero bueno, hay que poner también de manifiesto que las personas vean y que yo creo que muchos que no saben que lo que es una flora, pues ya saben lo que es una flora y que es un trabajo, pues que lo tienen que hacer todos los países, pues porque es parte sobre todo de un país que pues es tan megadiverso como México, no es algo que podamos ignorar, ¿no? Entonces ya se animó la concurrencia, dice Atiras Hernández. Gracias y muchas felicidades. ¿Cuáles pasifloras son endémicas de México? Ay, se los puse en una diapositiva, pero ahorita les digo cuántos son. Súper. 28, hasta dónde vamos. En las estimaciones ya determinará Isabel eventualmente si sí o si no, pero en eso estamos, ¿no? Estamos como más o menos con 28. Perfecto. Muchísimas gracias. Dice Carlos Padrón, excelente plática. Gracias, doctora. ¿Cuál sería su recomendación para iniciar una flora de una región? Pues, colectar. Necesitamos Sí, tener colectas, justamente explorar zonas y hacer ejemplares de herbario para poderlos depositar en alguna colección y poderlos estudiar, ¿no? Entonces creo que lo primero sería empezar a explorar y colectar ejemplares, para mí. y está padrísimo porque luego también pues piensan que a lo mejor es un trabajo caro, bueno, pues los viáticos y así, pero realmente con periódico, cartón, una prensa, unas tijeritas, se pueden hacer las floras. Bueno, así empiezan las floras, ¿no? Saliendo a Sí, colectar al campo con nuestros papeles periódicos. sí, o sea, yo entiendo, ¿no? Tal vez en la actualidad con la seguridad es un poquito difícil, ¿no? Colectar ciertas áreas, es una realidad, ¿no? Sí. Entonces, en esas circunstancias tal vez tenemos que recurrir a lo que ya está colectado en otras colecciones, en otras colecciones, ¿no? A consultarlas. Ojalá que en lo posible colectar, pero sí, siempre ser como muy precavidos, ¿no? Con todas las situaciones que tenemos en la actualidad. Y ayudarnos y entre nosotros podemos ayudar a los colegas a llevarlos. Siempre es mejor llevar guía,
Nosotros ahora que vamos a estar yendo a Zacatecas, nos sentimos muy honrados de que el equipo del herbario de Zacatecas pues nos acompañen, porque pues no conocemos, no sabemos los horarios o las zonas que están pues Claro. peligrosas, etcétera. Y pues se siente muy bonito que entre botánicos nos echemos la mano y podamos colaborar. Entonces, siempre estar bien dispuestos a colaborar, sobre todo en esas áreas norteñas que a veces no conocemos. Está Sí, padrísimo. Y acá sí, ¿no? Y estamos. justo como este tema de la colaboración, ¿no? O sea, no necesariamente es como, ah, pues yo estudio la flora de Oaxaca y no, o sea, si como yo como taxónoma, si estudio, no sé, los agaves o las pasifloras, pues tengo el conocimiento, ¿no? Y podría contribuir en un poquito más, ¿no? O sea, como algo más extenso. Y sí, la colaboración es súper, súper importante, ¿no? Si se fijan lo que platiqué, pues tenemos como algunas colaboraciones establecidas que pueden seguir creciendo. Y de esta pregunta que teníamos de cuántas pasifloras hay, pues vamos como desmenuzando como otras preguntas, vamos como elaborando. Y pues sí, ¿no? De ahí se va construyendo como una línea de investigación un poco más sólida. Y las que faltan. Sí. Dice nuestra colega Claudia Hornung, saludos Claudia de la UAE, saludos estimada Itzi Fragoso, un trabajo y grupo hermoso, así es la taxonomía. Así es, la taxonomía es la clave para cualquier estudio, perdón. Sí. El doctor Eduardo Ruiz Sánchez, me gustan mucho las pasifloras, son muy bonitas. ¿Cómo incentivarás a los botánicos y botánicas para trabajar en la flora de Veracruz? Saludos, Lalo. Pues es difícil. Pues yo creo que la estrategia que en este momento estamos siguiendo nos ha funcionado de manera así como tentativa, ¿no? Que es esto de, pues, prometerles que les vamos a enseñar sobre morfología. Muchos estudiantes que han llegado sienten, ¿no? Que no saben tanto de morfología y creo que no deben tener miedo de no saber porque siempre se pueden acercar a nosotros les podemos enseñar. Y y justo, ¿no? Como la recompensa digámoslo así, es la producción de un fascículo, ¿no? Y un fascículo les ayuda en su currículum, ¿no? Eso sería como lo más inmediato, ¿no? Ya el conocimiento y los amigos que hicieron el camino, pues ya es extra, ¿no? Pero pues en este momento creo que lo que podemos ofrecer es la publicación de los fascículos, ¿no? Da para ellos, dependiendo del tamaño de los fascículos, si son autores únicos generalmente. Y ahí ya pusieron la lista, la doctora puso la lista y hay familias pues muy bonitas, Melastomatase, Rutaceae, Doxaceae, son las que me acuerdo. Estaba Y Rosácea, Cantácea, Acanthaceae, ajá, Cariophyllaceae, Combretáceae, entonces pues son las olvidadas, pobrecillas, no hay que nada más, hasta Orquidácea, bueno, una parte de Orquidácea y una parte de Fabaceae, no hay que olvidarnos de las familias no tan populares. Dice Roberto Quintana, muchas felicidades, excelente Gracias. tema. Y Jorge Alberto Neira Jauregui, si se pudiera reducir al máximo, ¿cuál es el sitio más importante de pasifloras para México cuya conservación sería obligatoriamente estricta? Pues está por verse, ¿no? Pero, o sea, para mí no lo puedo reducir al máximo porque, como les digo, les di como información muy burda. Sería Chiapas, pero ya con la tesis próximamente con la tesis de Isabel sabremos qué sitio será, ¿no? Pero sí, yo pensaría el sur de Chiapas, El sur de Chiapas. Pues pero sí. veremos. Claudia Hornung, en Hidalgo también hay pasifloras interesantes. Ay, ojalá se animen algunos alumnos y las trabajamos contigo. Sí, sí, Ay, sí. sí, 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 sí. Anímense, chicos. En México, ¿cuál tipo de vegetación y bioregión crees que sea el más importante para la familia y por qué? Híjole. O sea, así como que de mi experiencia, por ejemplo, el bosque mesófilo, aquí que tenemos en Jalapa, pues tenemos varias especies no coexistiendo, al menos 5, ¿no? Eso, o sea, como la experiencia que hemos tenido ha sido bosque mesófilo donde hay muchas, pero también los bosques secos, ¿no? Entonces, normalmente encontramos varias en, en la misma región. De nuevo, la tesis de Isabel dirá, pero yo pienso, mi apuesta en este momento es bosque mesófilo, montaña. Perfecto. Y bioregión, pues me imagino que las montañas de Chiapas. Ajá, yo también creo, ¿no? Que sería, ajá. Sí, sí. Nos dice Carlos Padrón, con relación a la ilustración, es increíble que incluyan y se motiven esta parte.
y se motiva esta parte. ¿Tienen algún curso próximo donde podamos encontrar más información? Y justo acaba de concluir el curso de ilustración científica, pero lo ofertan cada año. Entonces, en la página de cursos del INECOL pueden estar pendientes y ver las fechas, ¿no? Normalmente lo querían ofertar como en abril, pero a veces lo mueven a noviembre dependiendo cuántos inscritos tenemos. Y me Bueno, imagino que se puede hacer también a distancia o hay que ir a Jalapa. hay que ir porque los chicos exponen, o sea, hacen como sus ensayos, sus ejercicios. O sea, acabo de mencionar que yo no lo coordino, yo solo participo enseñando plantas. Esto es todo Tere y otros investigadores que están con ella. Pero sí, los chicos hacen como ensayos diferentes con distintos materiales o distintas tintas, acrílicos, etcétera, Wow. y al final hacen una exposición con lo que produjeron en el curso. Ay, Entonces, no. no está restringido a plantas, también hay animales. Entonces, de hecho, la exposición que acaba de hacer, la mayoría fueron animales, ¿no? Insectos. Pues también hay que ver en ese arte y en esa ciencia, bueno, también en la ilustración científica, una oportunidad laboral, porque pues actualmente la descripción de especies ya lleva sí o sí su ilustración y o sea, no cuestan tan baratas como a veces uno pensaría No, de, digo, no es mi caso, pero me ha tocado estudiantes que piensan que no, pues a lo mejor no son unos 1,000 pesos, les digo, no, a veces entre la publicación del artículo y la ilustración ya se te fueron 25,000 pesos, por ejemplo, sí, cosas son así. caras, ¿no? O sea, nosotros tenemos justo la fortuna de que Tere, pues está contratada del INECOL, ¿no? Es parte de nuestra planta, ¿no? Pero sí, o sea, y además Tere pues también ha tenido como este camino de, pues empezó haciendo el servicio social donde yo estaba haciendo mi tesis, ¿no? Ahí en Facultad de Ciencias. Entonces ha ido como pues puliendo, ¿no? Su arte, Claro. haciéndose mucho más eficiente, conociendo, porque ella no es bióloga, ¿no? Entonces conociendo de morfología, o sea, ahorita es buenísima para pastos y compuestas y cosas de esas, yo le pregunto a Wow. ella, porque yo Las no, más ajá, difíciles. pero ahorita ella está así encantada con los pastos, ajá. Qué linda. Ya la admiro sin conocerla, porque no cualquiera le hace a esas dos familias. Sí, 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 entonces pues ahí, a partir de los fascículos de 2021 ya son ilustraciones de Terebe. Entonces, si ustedes quieren como checar su portafolio, lo pueden checar en los fascículos a partir de 2021. Y también los jóvenes biólogos que tengan ese talento, que tengan esas ganas, pues visualizar que también es una oportunidad laboral la ilustración Ujú. científica. Entonces, no nada más lo venden como arte, sino también pues a los investigadores que pues no sabemos o no tenemos el tiempo para ponernos a hacer con tanto detalle las ilustraciones científicas. Sí, ¿no? Pueden como tener comisiones y cosas de este estilo. Entonces, sí, Claro que es sí. un campo también que se puede abordar, Ujú. ¿no? Siento yo que con mucho potencial. Y bueno, ¿alguien más que tenga algún comentario o pregunta para la doctora Itzi? Aquí tenemos tiempo todavía. Y bueno, y si nadie se anima, yo tengo una última. Doctora, y en relación a la parte como de propagación, son muy bonitas, está de más decir que son muy bonitas las pasifloras. El fin de semana anduvimos en la reserva de la biosfera del cielo y vimos a pasiflora consati y pues preciosa, Está muy aunque no tenía bonito. flor, pero la vimos en flor en abril, pero ya sabemos cuál es. Este, bueno, a lo mejor pues bueno, no es su caso, pero ¿hay algún equipo o hay al menos ya la idea de poder colectar semillas y poder reproducirlas? Porque sería maravilloso en algún jardín botánico, pues ustedes tienen ahí al Francisco Javier Clavijero, que tuvieran una colección viva de pasifloras, yo creo que sería algo increíble. Sí, o sea, lo que nosotros hacemos, porque pues no lo hago yo, ¿verdad? Porque yo no sé pagar, pero tenemos también el apoyo, o sea, como justamente el apoyo de uno de los técnicos de propagación del Jardín Botánico Clavijero. Entonces, él, pues, es el encargado, ¿no? De que todas las plantas se propaguen acá. Sí. Eh, y entonces lo que colectamos comúnmente son esquejes, que serían como pedazos de Ya. tallo, ¿no? De nudo a nudo. Y esos esquejes de maíz. Pero en ocasiones, cuando tenemos la suerte, pues también colectamos frutos. Y sí llevan un proceso pues de fermentación y no sé qué de las semillas, Órale. que sí son largos, y es Carlos, que es quien nos está apoyando, Carlos Zárate, ha desarrollado
protocolos de propagación para ciertas especies, porque no todas han funcionado igual. Y tenemos unas con las que estamos mucho y otras que no tienen problema, ¿no? Sí, sí. No sabemos todavía por qué son, porque, o sea, cuáles son las Sí, características o que tienen. risas o especificaciones muy así, muy finas en su sustrato X, ¿no? Sí, o Tantas sea, cosas pueden ser. e incluso me estaba mencionando Carlos, ¿no? Que puede ser depresión por endogamia y entonces Ay, no no. generan como cosas de este estilo que tal vez no tenemos en mente, pero que pueden dificultar la propagación de las especies. Pero bueno, pues normalmente nos pegan así como que los esquejes de tallo a tallo, digo de nudo a nudo, y pues las Pues ponemos en tierra y enraizan. enhorabuena que pues ya lo están haciendo. Entonces, bueno, una razón más por si los muchachos y las muchachas se quieren animar a irse a hacer algún posgrado al INECOL. Increíble también el lugar. Dice Brenda López Valderrama, me gustó mucho la plática, el tema de las plantas. ¿Tendrá algún consejo para alguien que desee iniciar un posgrado sobre flora? Pues tal vez era lo que les decía, no tengan miedo. O sea, no crean. Por ejemplo, tenemos a una de las estudiantes, ¿no? Que dice, es que yo creo que no estoy preparada para hacer un posgrado. Y es ¿por qué? Ah, pues es que a lo mejor no sé tanto de plantas. No importa. O sea, si Ay, tú te acercas a un tutor, la obligación de tu tutor es hacer pues enseñarte, ¿no? O sea, acompañarte en ese proceso. Entonces, pues justamente también subsanar, si tú tuvieras como estas deficiencias en el conocimiento, pues también, ¿no? O sea, a veces pues nos sentamos y estamos tecleando descripciones, ¿no? Por ahí, pues, pues yo, por ejemplo, ¿no? Le di clase de morfología a mis estudiantes, ¿no? Entonces abrí mi curso y luego cuando todavía no eran mis estudiantes, pues entraban de oyentes. No, entonces no tener miedo. O sea, hay muchos recursos para aprender morfología. Vas a ir aprendiendo con el paso del tiempo, es ensayo y error, y aprendes mucho cuando ves las plantas en el campo o en el herbario. Entonces, justo como empaparte, ¿no? Como de los ejemplares de herbario, me encanta el herbario, o verlas en el campo, ¿no? Y tratar de entender qué estamos viendo. Pero sí, o sea, siempre como acercarte a tu tutora para que te lleven de la mano, o sea, no tener miedo. sí, Creo que lo primero es no tener miedo, ¿no? Lo más importante no es el conocimiento en un posgrado, sino es la perseverancia y la perseverancia. tener muchas ganas porque a veces Ajá, la tesis y las investigaciones se vuelven tediosas y hay uno que estar bien enamorado de su tema y seguir, 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 seguir hasta terminar. Totalmente de acuerdo con ajá. la doctora. Entonces, constancia es eso, ¿no? O sea, vamos avanzando poquito a poquito, pero no tener miedo. Se va O sea, formando el carácter y también el miedo de, pues, si quieres hacer un posgrado en otro lado que no sea tu ciudad de origen, da mucho crecimiento y mucho carácter y uno crece de manera impresionante cuando sale de su ciudad de origen, de verdad. claro. Y ya para finalizar, nuestro compañero Dago, muchos saludos, Dago. Dice, muchas felicidades, doctora. Muy interesante plática. Hay un límite de tiempo, ya salió un valiente para A ver, terminar un Dago, fascículo. no sé, Me Dago, gustaría trabajar cariofilase. tú dime cuántas hay. No, pues podemos ver cuántas hay y vemos si las podemos subdividir. Pues mi límite son 5 años, pero podemos platicar. Ahí están ya las drimarias y todas esas Ajá, curiositas estelarias, sí, ¿no? Que están ahí. todas bonitinas, chiquititas. Bueno, pues si no hay más preguntas, comentarios, pues le damos muchas gracias a la doctora Itzi Fragoso por haber aceptado la invitación de parte de todos quienes integramos el Consejo de la Sociedad Botánica de México. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación y pues gracias por dejarme platicar con ustedes Y de bueno, plantas. pues conocerla, darla a conocer también para incentivar a los jóvenes, quienes les guste los temas de la botánica y los herbarios sobre todo, pues irse a un lugar increíble a estudiar, que pues es el INECOL allá en la ciudad. Es un gran lugar. Aquí Entre estamos Jalapa y todos. Coatepec, con el mejor café de México, creo yo, a mi gusto. Sí, gran Café todo el lugar. día, Bosque de ambiente niebla. nubladito, estás en tu computadora y al lado está un helecho arborescente en el bosque de niebla, entonces
Yo siento que es un lugar increíble para los que nos gusta la botánica. Y pues también recordarles a todos quienes conforman la Sociedad Botánica de México, a los miembros, que tenemos una pequeña sorpresa para diciembre. Vamos a tener un webinario, ahí les vamos a estar avisando un poquito los detalles, porque pues quizás vayamos a estar colaborando con colegas de Canadá, pues para incentivar a que los estudiantes hagan intercambio a pues este país tan interesante también. Hay que salir, hay que colaborar, no nada más aquí en México, también se puede colaborar en el extranjero, pero bueno, ya les estaremos contando más detalles. Y también, pues el otro anuncio es que todavía estamos recibiendo, si mal no recuerdo, les debo, no sé si el 1 o el 10 de diciembre, ya no me acuerdo, pero lo vuelvo a publicar en la página. Todavía estamos recibiendo candidaturas para la nueva presidenta o el nuevo presidente para la Sociedad Botánica de México. Nuestro consejo acaba el próximo mes de marzo, entonces pues tendríamos que estar eligiendo presidente más o menos en enero. Todavía se reciben las propuestas para poner a votación en enero y que en marzo pues podamos hacer cambio de consejo, pues para el nuevo consejo 2026-2029. Entonces pues anímense, es un trabajo... No le diría trabajo, es una labor pues muy bonita, uno se conecta con muchas personas y es muy enriquecedor al final del día. Y pues nada, seguir divulgando y difundiendo las ciencias de la botánica en México. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora. Chao.